Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. La semana pasada hablamos sobre el primer objetivo de los 17 contenidos en la famosa Agenda 2030. Hoy abordaremos el segundo tema de la susodicha agenda, que consta entre los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por el Foro Económico Mundial, conocido también como Foro de Davos, por la ciudad alemana, donde se reúne la asamblea anual de este grupo de magnates y gobernantes del planeta. Este segundo objetivo se titula pretenciosamente así: hambre cero. Es decir, nos prometen que van a terminar con el hambre en el mundo. La pregunta es, ¿cómo? He allí el dilema. Quiero empezar recordando que cuando se habla del hambre en el mundo o en una parte del planeta, generalmente se refiere a la escasez de comida, lo cual significa que hambre cero sería abundancia, o al menos suficiencia de alimentos. Noble y plausible objetivo, por cierto, pues debemos recordar que el pan, como es llamada la comida de forma genérica en la Biblia, es la necesidad más básica de todo ser vivo, incluyendo los humanos. Por ello consta en la oración modelo llamada el Padre Nuestro, que se encuentra en los Evangelios de Mateo 6:11 y en Lucas 11:3, pidiendo que Dios nos provea del pan nuestro de cada día, reconociendo además que es gracias a Él que podemos obtenerlo. Pero veamos algunos detalles, porque dice un viejo y conocido refrán que cuando la limosna es abundante, hasta el santo sospecha. Y no es que yo me haya convertido de pronto en acólito de esta forma de religión, sino que, como dije en un mensaje anterior, hay que ver siempre de quién vienen las promesas para tratar de comprender sus verdaderas intenciones y sus alcances detrás de las palabras. Una cosa que no debe pasársenos por alto al abordar este tema de hambre cero es que cualquiera sea el enfoque que los sabios del Foro Económico Mundial pretendan darle o quieran hacernos creer, obligatoriamente tenemos que considerarlo en términos de nutrición, lo cual abarca la industria de los alimentos y la industria de las bebidas, que algunas veces son parte de una misma compañía y otras veces actúan por separado. El apóstol Santiago en su Epístola Universal, capítulo 1, verso 17, dice: todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios que creó los astros del cielo. ¿Podríamos entonces creer que estas propuestas de hambre cero son de buena intención, sabiendo de quiénes surgen? El mismo apóstol Santiago, en el capítulo 3, versos 11 y 12 de su epístola, nos vuelve a decir en forma de pregunta: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Y de estos negocios de pseudoalimentos que están entre los más lucrativos del planeta, hay muchísimo que hablar, para mal, por supuesto, porque no es secreto para nadie que haya investigado al menos un poco sobre esta industria la terrible y vergonzosa realidad de sus actos contra los consumidores, matándonos lentamente en la mayoría de los casos con colorantes, saborizantes, conservantes, homogenizantes y otras sustancias aditivas y adictivas, que solo a manera de ejemplo pasaré a mencionar de inmediato. El glutamato monosódico, por ejemplo, es un aditivo para aumentar el sabor y su uso está presente en una serie de productos procesados y ultraprocesados. Otro producto que merece estar en esta lista principal de venenos es el aspartame, también conocido como aspartamo. Se trata de un aditivo saborizante que es mucho más peligroso que la propia azúcar,
De hecho, es unas 200 veces más endulzante que el azúcar. Estos productos, entre muchos otros, están clasificados como toxinas excitantes y se utilizan en chicles, helados, salsas, gaseosas, jugos, aderezos de cocina y un largo etcétera. Sus efectos están asociados con el deterioro de la audición, la ceguera, migrañas, ansiedad, convulsiones epilépticas, palpitaciones, depresiones severas, taquicardias y cáncer. Pero debido a que el objetivo de este mensaje no es de orden científico, ni de salud, ni dietético, no ahondaré más en esto por ahora. Sin embargo, es necesario que todos sepamos cómo actúa la industria alimenticia, cuyos dueños son los mismos que en el Foro Económico Mundial dicen que tienen como objetivo altruista terminar con el hambre en el mundo. Pues recalco, allí precisamente en el Foro de Davos están los más grandes fabricantes de alimentos procesados y bebidas dañinas que enferman a la humanidad sistemáticamente. ¿Cómo podríamos creer en gente que han convertido a los alimentos en un negocio inescrupuloso con tal de amasar cuantiosas fortunas? La Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 7, verso 16, nos trae las siguientes palabras del Salvador. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o se cosechan higos de los abrojos? Una vez más, tenemos este concepto que lo repito desde varios enfoques y utilizando diversos versículos de la Biblia para que nos quede bien grabado en nuestra mente. Dicho esto, empecemos por recordar algunas de las cosas que hoy son ya de conocimiento público, mismas que están relacionadas con el tema que hoy tratamos y lo vamos a hacer con paciencia, paso a paso. En primer lugar, veamos el tema de la famosa comida artificial. ¿En qué consiste esto? No estoy hablando de la comida chatarra que viene desde hace mucho tiempo ya estando presente no en nuestra dieta propiamente dicho, sino en los locales de comida y a veces la compramos para llevar a la casa. Ahora sí, ¿en qué consiste esto de la comida artificial? Veamos pues. Se trata ni más ni menos que de inventos de ciertas compañías que en lugar de alimentos verdaderos cuyo origen es natural, fabrican cosas parecidas, con una textura parecida a la verdadera comida que pretenden reemplazar, poniendo en ellas colorantes, saborizantes, conservantes y demás aditivos como los que ya mencionamos hace unos minutos. Hay varias compañías embarcadas en estos proyectos lucrativos y, como siempre, sus dueños son los mismos que han amasado cuantiosas fortunas envenenándonos con snacks, aderezos y bebidas cuyos efectos dañinos se han comprobado científicamente. Entre estas comidas artificiales tenemos, por ejemplo, el pollo sintético, la carne artificial, el arroz artificial, galletas artificiales, sopas instantáneas con componentes artificiales, etcétera, etcétera, etcétera. Estas cosas no se elaboran debido a una presunta carencia de alimentos, como algún iluso pudiera pensar, sino por simple avaricia, para enriquecer a las compañías que las fabrican y crear adicción en los consumidores, sin importarles en absoluto la salud de ellos. Homo homini lupus, el hombre es lobo del hombre, dice un conocido proverbio latino. De hecho, el hambre ha sido siempre parte de la tentación del hombre, cayendo en su trampa muchas veces, como el caso de Esaú, quien vendió su primogenitura por un plato de comida, conforme está narrado en el libro de Génesis, capítulo 25, desde el versículo 29 hasta el 34. También el propio Salvador Jesucristo fue tentado en el desierto por Satanás, cuando, según lo narrado en Mateo 4, versos 3 y 4, después de haber sufrido un ayuno de 40 días con sus noches, el maligno le dijo: si eres hijo de Dios,
di a estas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Analicemos ahora el no menos controvertido tema de la entomofagia o comida de insectos. Varios investigadores serios de la llamada Agenda 2030 han denunciado con razón y bien fundamentados que el objetivo número 2 que estamos tratando ahora mismo, lo que persigue es tener el monopolio de la alimentación humana. Pero no se van a quedar ahí. Para ello es fundamental reducir el número de granjas e instalaciones agrícolas, quitando subvenciones, imponiendo criterios medioambientalistas y sostenibles que no sean económicamente rentables para agricultores y ganaderos. Una vez conseguido esto, primero controlarán la mayoría de tierras agrícolas y ganaderas. El siguiente paso sería establecer cultivos de productos modificados genéticamente, con el pretexto de que serán resistentes a las sequías, a las plagas y al cambio climático. Luego promoverán la alimentación a base de insectos, argumentando que en muchas partes del mundo se comen desde hace siglos e incluso son considerados como manjares. Es oportuno mencionar a estas alturas que algunos acólitos de la Agenda 2030, o mejor dicho, ciertos sujetos asalariados por ellos, tienen como propósito denigrar a quienes hemos detectado en esta Agenda 2030 un plan espurio, y para ello han manifestado que estamos escandalizando por gusto, pues según ellos, venimos consumiendo insectos desde hace varias décadas, y para ello han puesto como ejemplo la cochinilla, de la cual se extrae un pigmento con el cual se hacían los chorizos antes de que se inventasen los colorantes artificiales. Si bien es cierto, de la hembra de este insecto se extrae el carmín o Dactylopius coccus, eso ni de lejos puede servir de ejemplo para sostener lo pretendido. Pero claro, quien busca hacer valer lo que dice, no le importa quebrantar toda lógica, aunque eso sea ridículo. Para ir descubriendo el diabólico plan de estos magnates disfrazados de ángeles benefactores, vale la pena citar la compra de enormes cantidades de tierras cultivables por parte del señor Bill Gates, uno de los principales miembros del foro de Davos. Gates es al momento el mayor terrateniente de Estados Unidos, con alrededor de unas 250.000 hectáreas, según datos confiables. También ha comprado enormes extensiones de tierra cultivable en Argentina, en algunos países de África y en otros lugares del mundo. Entonces cabe preguntarse, ¿cómo es que por un lado se promueve la ingesta de insectos al resto del mundo para presuntamente paliar el problema económico que existe, mientras magnates como el mencionado adquieren tierras cultivables? Es también propicio citar el daño sistemático que desde el cultivo de alimentos se viene haciendo a la humanidad por medio de fertilizantes, pesticidas, herbicidas y similares, enfermando tanto a quienes están expuestos directamente a sustancias como el glifosato, que se vende bajo distintas marcas, siendo una de las más conocidas el llamado Roundup, un herbicida no selectivo relacionado con diversos tipos de cáncer, como el linfoma de Hodgkin, el linfoma de célula B, el linfoma de célula T, la leucemia, etc. Pero también contaminando el organismo de los consumidores, cuando estos mortíferos neurotóxicos pasan al sistema sanguíneo, ocasionando disrupción endocrina. Pero complementariamente, para los que no lo saben, debemos señalar que es frecuente, no de forma excepcional, sino más común de lo que podamos creer, la destrucción de alimentos como granos, frutas, lácteos, aves y huevos por presunta sobreproducción o desequilibrio del mercado, argumentando que es conveniente en términos económicos para los productores, aunque eso signifique que esos productos se arrojen al mar, se quemen o se destruyan de cualquier forma.
mientras miles y miles mueren por desnutrición. Volviendo al tema de los insectos, se ha conocido por los medios de comunicación que ya se está preparando el escenario para comer cucarachas. Y esto, aunque parezca una mala broma, no lo es. Incluso en Colombia se está investigando para determinar si cierta variedad de este bicho es o no rentable para su comercialización, como según ellos sí lo es una variedad de Australia. La voracidad de quienes conforman el Foro Económico Mundial no tiene límites y sus propósitos son demoníacos, por lo cual no podemos cruzarnos de brazos. Dios dio al hombre la mayordomía de la creación con su flora y su fauna, pero el hombre ha pervertido la creación y ha levantado su mano contra el Creador, hiriendo la tierra que Dios le ha dado para que la cuide y blasfemando al tratar de modificar la naturaleza, modificándola genéticamente por avaricia, para obtener más dinero, aunque eso signifique destruir a sus semejantes. Vamos a dejar por ahora allí este tema y seguiremos la próxima semana con el siguiente objetivo perverso de esta llamada Agenda 2030. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, protege a tus hijos de la maldad de quienes pretenden apoderarse de todo el mundo. Abre los ojos de quienes aún están dormidos y no alcanzan a comprender los planes perversos que se fraguan contra la humanidad, contra tu creación. Danos el valor y la fuerza para luchar contra el maligno y sus huestes. Protégenos contra ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.